empezamos. El examen físico es del abdomen. ¿Qué tenemos que hacer, digamos, primeramente para empezar a hacer el examen físico? Porque los que ya están conmigo en el consultorio y seguro los que ya han estado antes, o los que están empezando con sus docentes cada uno, les toca, ¿no? A ver, pregunta, interroga un ratito, uno empieza a escuchar y luego te dice, examina al paciente, ¿verdad? Respi, cardio, neumo, gastro, respiro. ¿Cómo hacen ustedes el primer acercamiento o cómo empiezan ese examen físico? Primero haríamos la inspección, o sea, observaríamos el paciente, la piel, la claridad, la textura. Y luego recién empezaríamos a realizar el trabajo manual, por así decirlo. Empezamos con la auscultación y luego la percusión y al final la palpación. Muy bien, esos son los pasos, los tiempos. Pero antes de eso, ¿qué? Primero tenemos que tener respeto por el paciente y pedirle al paciente que por favor descubra la zona que vamos a examinar. Claro que explicándole al paciente siempre cada procedimiento que se va a realizar. Empezamos con lo que sería la inspección una vez que la zona está descubierta, viendo si es que tiene alguna abultación, podríamos ver alguna hernia, etcétera. Y esa es la después inspección. pasaríamos a los siguientes estamos de acuerdo, pasos. la inspección y lo siguiente. Pero antes de eso, ¿qué? Bien, ectoscopía mirando. Bueno, vamos. Delimitar el abdomen. O sea, yo voy a ir a ver, pero ¿dónde está? ¿Qué es? ¿De qué tamaño? ¿Dónde empieza y dónde termina? ¿Sí? Entonces, esta primera clase de examen físico, vamos a hablar de dónde tengo que hacer mi examen físico. En el abdomen. ¿Y cuáles son los límites del abdomen? A ver qué me dice. Hay un cuadrante de 9, en el cual se va una línea vertical, que nace desde la línea media clavicular, y dos tangentes, que es horizontales, que es un espacio subcostal, en relación al costal, y siendo que así se va a dividir, ¿no? Desde la parte superior, el medio, lo que debería ser el epigastrio, luego tendríamos los hipocondrios, tanto derecho como izquierdo, inferiormente tenemos el mesogastrio, que a su vez luego tenemos los que deberían ser los flancos, derecho izquierdo, y finalmente tendríamos el hipogastrio, y que a los laterales tendríamos lo que es la fosilía hacia la derecha y izquierda. Muy bien. Esa es la delimitación. Entonces el abdomen es la parte del tronco que se sitúa entre el toroxilo pelvis. ¿Sí? Sí, posee la mayor parte de órganos del aparato digestivo, pero no son únicos, sino también otros. ¿Con cuáles? Urogenitales, ¿verdad? Y los genitales internos en su porción superior, que sería el útero, las trompas y los ovarios, ¿no? La parte baja del abdomen. Es importante saberlo porque vienen con dolor abdominal. Los intestinos, que te veas, que vimos en examen físico, ya nos ha tocado, ¿no? Tocas y te duele el punto uretral. Esto no es intestino, es urinario, es infección de orina, infección urinaria. Entonces, hay que ver que no solo está formado por órganos del aparato digestivo, ¿sí? Tiene una pared musculoponeurótica que le da protección flexible a la presión y contiene la presión. Ahí vamos a hablar de las hernias, ¿verdad? Cuando esta porción musculoponeurótica se debilita en algún punto, aparecen hernias y nosotros tenemos que aprender a mirarlas, reconocerlas y diagnosticarlas. Es dinámico, puede aumentar de diámetro, como algunos, yo me incluyo, comes y se te hincha la pancita o estás gordo y demás. Consta de piel desde afuera, tejido celular subcutáneo y músculos. Entonces el abdomen es la parte del tronco que está por encima, tiene músculos, tiene una protección musculoponeurótica que le brinda ciertas propiedades, ¿bien? La pared anterolateral tiene una pared anterolateral, ¿sí? Una pared posterior, que es esto de atrás, la columna, los músculos vertebrales, paravertebrales, el retroperitoneo que está acá, que contiene algunos órganos. Ven que el abdomen no es una cosita así, es decir, es la barriga, el ombligo y eso, ¿no? Hay un montón de otras estructuras anatómicas y fisiológicas que componen, que forman parte del abdomen. Bien, en plano músculo costo-vertebral. ¿Esto por qué? Porque cuando nosotros tenemos un caso, ya nos ha pasado, seguro con algunos que ya hemos cruzado o hemos pasado clases, vienen con dolor abdominal, es cierto, les duele la parte. Pero cuando tú haces el examen físico y empiezas a hacer la inspección, auscultación, percusión, palpación, o lo que fuera, y dices, esto no parece ser, la espalda y te duele. Resulta que sí, en el abdomen hay un continente musculoponeurótico, con porción osteoarticular, ¿sí? Y un contenido visceral. Entonces el abdomen tiene dos partes y hay que ubicar de dónde nace el dolor o cuáles son los síntomas o signos que vamos a encontrar a través del examen físico, ¿sí? Límites del abdomen: por detrás está el raquis, ¿sí? La columna vertebral, hacia adelante y hacia los lados, formaciones musculoponeuróticas, tejidos celulares subcutáneos, bien. Hacia arriba la base del apéndice sifoides, aquí hasta el T12, de bordes costales, internos, diafragma, hasta la quinta y sexta costilla.
Entonces lo lógico es eso, está ahí. El año pasado hubo una pregunta del examen, ¿no? Delimite las partes del abdomen, porque entonces es algo que en semiología, gastro, tenemos que saber y tenemos que aprender a reconocer, y me parece que es justo ver en el examen para que ustedes lo tengan presente siempre. Abajo, el pubis, las arcadas inguinales, ¿sí? La línea innominada del pubis, las crestas. La división topográfica clásica divide el abdomen en 4 cuadrantes: superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo. ¿Por qué se divide? Porque cada cuadrante contiene estructuras anatómicas y órganos. Y eso nos va a ser muy útil para que nosotros organicemos la investigación o el examen físico y busquemos los signos que corresponden a la enfermedad que esté cursando, padeciendo qué órgano del abdomen. ¿Bien? Entonces acá vemos cuadrante superior derecho, hígado, vesícula, vía biliar, cabeza y páncreas, riñón derecho, ¿sí? Porque está la parte superior, glándula suprarrenal, ángulo hepático y colon. Entonces, si te duele acá, hay que pensar cuál de esas estructuras puede ser la que esté enferma. ¿Sí? Cada una tiene una característica. Hoy vimos una paciente que tenía un dolor en el hipocondrio del flanco izquierdo y había salido una ecografía, le hicieron seguro algún lado, desorientados. El paciente llegó a algún lugar, a un centro médico, y le dijeron: me duele el abdomen. Le hicieron una ecografía. Y en la ecografía, por encontrar algo, encontraron un colédoco dilatado, parcialmente. Pero el paciente dice que le duele acá. ¿Sí? Entonces, le hicimos una columna de resonancia y salió, digamos, sin piedras, un poquito de dilatación, pero no había patología activa. Al paciente le sigue doliendo acá. ¿Creen ustedes que fue acertado hacerle una ecografía donde veamos el hígado y la vesícula biliar? Porque eso es lo que ve la ecografía. O hacerle mejor otro tipo de estudio si el dolor está localizado en este cuadro. ¿Está bien la ecografía o no? No estaría dirigido, sería más general, ¿no? Para ver si hay algo por ahí, pero no es un estudio dirigido porque el dolor se localiza acá. Entonces, ¿qué tendríamos que ver? Colon sigmoide, ¿verdad? Tendríamos que ver parte del colon descendente, ¿sí? Trompa del falopio izquierda, ¿sí? Doctor, por la localización del dolor, siendo la fosa ilíaca izquierda, podríamos pensar en una diverticulitis en caso de que tengamos positivo. Excelente, sí, sí. Y justamente por eso le pedimos un estudio endoscópico para buscar eso. Porque es el lugar de asiento de la patología más frecuente que asciende en el cuadrante superior izquierdo es eso, ¿no? Enfermedad diverticular de acuerdo al grupo etario. En el paciente adultos mayores. Volvemos a ver lo mismo. Les voy a dejar las diapositivas para que tengan información, repasen y se acuerden pues, para la hora del examen, ¿sí? Entonces acá tenemos la división en 9 cuadrantes. Es la que habitualmente utilizamos para ser un poco más estrictos o definir un poco más las estructuras. Miren, el epigastrio no existía en la otra división, ¿verdad? Entonces acá tenemos en el epigastrio parte del hígado, ¿sí? Lóbulo izquierdo, estómago, colon transverso, duodeno, páncreas, como que nos da un poco más de especificidad del dolor, de buscar la ubicación del dolor. ¿Bien? División topográfica, lo mismo, hay 6 diapositivas que dicen lo mismo, debe ser algo importante, ¿no? Entonces, tómenlo con atención, no es difícil, y eso va a ayudar mucho a su enfoque diagnóstico cuando tenga un paciente con dolor. Si te duele acá, le pido ecografía, no, mejor le mando al doctor Palomino que le haga una colona, ¿no es cierto? Y entonces ahí acertamos un poco más del diagnóstico. Muy bien, el examen físico, ¿se acuerdan que hablamos de semiotecnia en la clase pasada? Las técnicas que utiliza la semiología para identificar signos. En este caso vamos a usar los sentidos para que nosotros podamos identificar signos, porque es lo que nosotros percibimos, nosotros vamos a mirar y tocar, bien, y el paciente va a manifestar. Entonces tenemos un orden. Tenemos la inspección, la auscultación, la percusión y la palpación. No, doctor, dice que palpación es primero. Sí, ¿quién dijo? El doctor tal. Bien, chévere. Respetamos la idea del doctor, sea quien sea, pero nosotros vamos a regir un poco la literatura y a la base científica, que es la bibliografía. ¿Sí? Entonces, la bibliografía que se estudia dice que el orden de la semiotecnia entre la inspección, mirar, ¿sí? La auscultación, está mal escrito, pero bueno, auscultación, percusión y palpación. Es el orden. ¿Sí? En otros órganos es diferente, ¿verdad? Pero en el abdomen, acuérdense que no es eso. Cosa que cuando les toque ver un paciente lo hagan de manera correcta. Antes nos tomaban exámenes prácticos, iban y te decían, el paciente se venía y decía, bueno, haz tu examen, haz el examen físico. Y te tenías que y después tenías que poner el estetoscopio y escuchar si era un sibilante, un crépito, una ausencia, un virus vesicular conservado, un foco órtico, un foco ventral, ¿no? Un poco más complicado. Bueno, ahora la tecnología reemplaza porque tú pones y como que te sale el ruido. Pones ruidos hidroaéreos, te ponen ruido hidroaéreo metálico y sale. Está todo a la mano, ya es otro tiempo y entonces aprovechen, ¿no? Muy bien, entonces en la inspección, ¿qué vamos a ver? Posición del paciente, ¿sí? Si viene caminando, torcido, qué sé yo. Forma, tamaño y configuración del abdomen.
abdómenes de todo tipo, movimientos respiratorios o intestinales. Se puede hacer en bipedestación, paciente de pie, o el paciente de cúbito dorsal. ¿Sí? ¿Qué tenemos como a la vista? Ya hemos dicho, tenemos la piel, tejidos del ocultón y demás. El abdomen en general es un abdomen plano, el abdomen normal, ¿sí? Abdomen plano, donde tenemos estructuras anatómicas generales, que es parte de nuestra humanidad. Tenemos como en el centro del ombligo, la línea blanca, los músculos rectos, que en algunos se nota más y en otros menos. Fuera de los rectos está la línea semilunar, los relieves supringuinales, ¿sí? El ángulo epigástrico, subcostal, las paredes laterales rectas, sistema piloso y movimientos. Hay muchas variantes y no siempre son patológicas, ¿sí? El hecho de tener un adulto que le gustan las hamburguesas y la Coca-Cola y tiene este abdomen no quiere decir que esté enfermo de algo, ¿sí? Claro, ahora tiene obesidad seguro, ¿no? Perímetro abdominal voluminoso, sobrepeso, obesidad. Seguro que tiene, pero este abdomen no representa una patología activa abdominal, es parte del contexto, ¿verdad? En la mujer hay aumento de panículo adiposo en las paredes laterales, ¿sí? El vientre más prominente, el sistema piloso es diferente. En el niño se puede notar incluso una hepatomegalia que es fisiológica, porque es parte, ¿no? Una hepatoesplenomegalia en los niños, normal, porque están creciendo y estos órganos son. En los ancianos hay ciertas características, ¿sí? En el embarazo también. La multiparidad deja rastros en la piel, ¿bien? Hay tipos de abdomen, brevilíneos, longilíneos, cada uno con una anatomía diferente y que no por eso sea patológico, ¿bien? Estas son alteraciones normales, no patológicas. Entonces, en la inspección del abdomen vamos a delimitar la forma y algunas características especiales. Esto es todo sano, todo normal. La auscultación se emplea para examinar la motilidad intestinal y los ruidos hidroaéreos. ¿Bien? En el embarazo también se usa para percibir los latidos fetales, escuchar ruidos, ¿sí? De significancia patológica o soplos. Se usa un fonendoscopio. En el caso de del embarazo se usa un ecosoma, ¿no? Pero eso está bien, es una inspección abdominal, pero es uterina, buscas el feto, pero es de normal, ¿sí? Para tener en cuenta la diferencia. Se puede escuchar a través de la campana del fonendoscopio o estetoscopio también soplos de la aorta, ¿no? Soplos patológicos. En general uno ve, qué sé yo, y se pone eso, escucha. Entonces estas son las cosas que se pueden escuchar. Se realiza antes de la palpación, la auscultación, se utiliza la campana. El estetoscopio no debe estar demasiado frío, bueno, eso para dar comodidad y confort. Se deja el estetoscopio durante un periodo largo, 30 segundos. A ver, ¿cómo se miden los ruidos hidroaéreos en el abdomen? ¿Tantos ruidos por cuánto? ¿Por una hora, por media hora, por 10 minutos o por un minuto? Entonces, ¿cuánto debería estar el estetoscopio mínimamente? Un minuto. ¿No? ¿Cuántos ruidos hidroaéreos hay? Y acá está el número, son de 5 a 35. La literatura varía, dicen de 5 a 25, de 5 a 20, pero es 5 a 35. Generalmente, uno escucha un lapso de tiempo con la práctica y ya escuchas un terrible ruido que es, y no para y se están vomitando, ¿no? Pero te quedas digamos, más pausado, y pues tienes la obligación práctica de tener tu tiempo determinado para que se pueda ser comprendido. ¿Qué más tienen de características los ruidos? El tono, la tonalidad, ¿sí? Es un soplo, es un ruido metálico, es un ruido de lucha, ¿bien? ¿En qué casos pueden estar aumentados o disminuidos? La diarrea aguda puede aumentar los ruidos hidroaéreos. Si el paciente viene medio blanco, pálido, decaído y te dicen estoy con diarrea desde ayer, ¿no? Lo revisan, pones el estetoscopio y unos ruidos que están ahí, el paciente obviamente estaba con diarrea, ¿sí? Una obstrucción mecánica. En la primera etapa las obstrucciones dan mucha lucha, ¿no? Entonces los ruidos hidroaéreos están muy aumentados. En el ilio están disminuidos, en la irritación peritoneal también, en la pancreatitis, por eso se disminuye, ¿no? La percusión, la técnica, se percute de arriba hacia abajo. ¿Bien? El dibujito gráfico se percute con los dos dedos. Se utiliza para delimitar órganos macizos, tumores, matidez y timpanismo, ¿verdad? Entonces percutimos en este sentido y vamos determinando la tonalidad de cada parte del tumor. Hay diferencias entre sonoro, mate, ¿bien? Se percute el espacio de Traube. El espacio de Traube, donde se encuentra o está alterado, es timpánico siempre, ¿no? Y está alterado cuando hay esplenomegalia, derrame pleural izquierdo, hepatomegalia o tumores gástricos. ¿Bien? Entonces el aumento del timpanismo es el incremento del contenido gaseoso, o sea, está obstruido, está retenido o está hinchado de aire, ¿no? El abdomen. Que produce, si hay timpanismo, ¿qué pensamos? ¿Que esto está
Quiero dar, está inflado. Algo está pasando abajo que se está reteniendo. Si está con una tonalidad o con un tono mate o tiene matidez, pensamos en qué, en líquido, en sólido, no hay, que ahí genera timpanismo, ¿bien? Entonces pensamos en ascitis, tumores, útero, gestante, visceroperitoneal. La palpación, que es lo que continúa, ¿no? La palpación, tenemos que limitar consistencia, movilidad, sensibilidad y temperatura, porque nos va a permitir el tacto, nos va a permitir sensar o sentir, ¿sí?, estas características. Se palpa una maceta, pues tiene la posibilidad de palpar y de quitar, es ovoide, circular, se reduce a través de un orificio, una hernia, por ejemplo, palpas una mano, se reduce, ¿bien? Todo esto con la palpación, ¿sí? Es la técnica de mayor significación semiológica, se explora la presencia de dolor, tono muscular, tamaño de los órganos, se sirve para detectar hernias o masas. El paciente debe estar relajado con los brazos a cargo del cuerpo, ya que hay que evitar las manos frías, dado que esto puede producir una contracción involuntaria y eso altera los resultados, ¿sí?, del examen. Puede haber monomanual o bimanual, ¿sí? Es activa para explorar y es pasiva para esperar los cambios. En la bimanual ambas son activas en comparación a la resistencia y sirve para explorar órganos, ¿sí? Hay varias técnicas para la palpación, ¿sí? Hay varias técnicas. Por ejemplo, la mano de escultor se hace con la mano derecha o la mano más hábil, ¿bien? Es de orientación y permite relajar la pared y palpar juntos. Entonces, en la práctica, uno toca el abdomen, ingresa la mano y trata de palpar qué hay debajo, ¿sí?, para palpar hígado, masas, tumores. Por ejemplo, cuando uno hace la palpación abdominal del marco colónico, empiezas capaz en el ciego, introduces la mano dentro de una capa muscular como buscándote un espacio y empiezas a tocar lo que hay dentro, ¿no? Al principio dices, ¿esto qué es, no? Conforme va pasando el tiempo y van tocando, por eso toquen a todo lo que encuentren, ¿sí? Encuentran, o sea, a su abuelita, te voy a tocar, y le palpas en la mano. Encuentran un paciente en el consultorio y están con usted, le palpo, ¿no? Porque un día, no muy lejano, van a poner la mano y van a encontrar algo. Pero si no tienen la práctica de la sensibilidad previa de lo normal, capaz lo que no es normal se les puede. Entonces, para el escultor introducir, ¿sí?, no debajo de la piel, pues, pero si no, empujar la piel hacia un lado y tratar de buscar lo que hay dentro, la sensibilidad, ¿sí? Sirve para palpar bultos, hematomas, ¿sí? Se explora también la temperatura. Maniobra de esfuerzo indicando al paciente que levante la cabeza. ¿Sirve para qué? Para explorar la pared abdominal, no como hacer abdominales. Levanta, es una contracción muscular y sobre eso uno puede palpar. Y si tiene una hernia, generalmente el bultito aparece. ¿Sí? Le dices levante la cabeza, la línea alba, a veces hay diástasis de rectos y ¡plum!, aparece la bolita, ¿no? O en el ombligo o en la parte inguinal. Se le pide a veces que haga maniobra de Balzano. La palpación, la técnica de la tensión abdominal. Se coloca la mano en la cara anterior del abdomen paralela a la línea media. ¿Sí? Un montón de técnicas acá para hacer y practicar. Se le imprime la pared con movimientos rítmicos, ¿sí?, como avanzando, como buscando. Se desliza la mano de arriba hacia abajo. Se realiza manualmente para comparar. Los signos que indican irritación peritoneal, localiza el signo de Blumberg y el de Genao-Musi. ¿Para qué sirve ese signo? ¿Quién dice? Genao-Musi. Apendicitis. Vamos a ver. Bueno, más adelante lo vemos. Aumento de la tensión, ¿sí? Sirve para palpar el ciego. ¿Qué se hace? Se retrae la mano, que no va a palpar, se trae la piel, tira como a un lado para exponer más la parte del ciego, ¿sí? O la parte del abdomen que uno quiere palpar. Abdomen en tabla nos permite ver un montón de características. ¿Qué de los puntos abdominales? ¿Sí? Punto cístico. ¿Dónde se encuentra? Bueno, acá está el dibujito. Sí. Sería debajo del reborde costal izquierdo en Cístico. derecho. Línea medio clavicular, reborde costal, ¿verdad? O en la línea que cruza la axila con el ombligo. ¿Sí? Se traza una línea imaginaria en la fosa axilar o la axila y el ombligo. Justo donde se intercepta la costilla, el reborde costal. Si es doloroso, punto cístico quiere decir que hay una colecistitis, posiblemente una inflamación de la vía. ¿Bien? Va a ocurrir. Se traza una línea imaginaria entre el ombligo y la espina ilíaca y en el tercio externo se va. ¿Sí?
magurne izquierdo, diverticulitis, lo que decía la compañera, ureteral superior, ¿sí? Pancreato coledociano, cada uno tiene puntos dolorosos en la palpación del abdomen. ¿Sí? Está acá, el dibujito tiene la respuesta al examen. Muy bien. Eso como generalidades. Vamos a ver, acá tengo yo una presentación más que me han mandado ahorita. Vamos a descargar. Bueno, para terminar, lo del examen físico, vamos a ver esto más. Entonces, ¿cómo hacer? Generalidades: colocar al paciente en decúbito dorsal o supino, examinar del lado derecho del paciente en un ambiente adecuado, con adecuada iluminación, abdomen descubierto, apoyado sobre una almohada, piernas extendidas, con las manos a los lados para evitar que haya fuerza o aumente la tensión a nivel de la pared abdominal, pedir al paciente que se relaje, de preferencia la vejiga evacuada, y respetar lo que decía nuestra compañera, el tema de la privacidad, de la intimidad y del pudor de cada persona, ¿verdad? A ver, anunciar, siempre vamos, qué es lo que vamos a hacer, cuál es el procedimiento, y de preferencia estar acompañado de otro personal de salud, por ahí que sea del mismo sexo de la persona que va a hacer. Si no se puede, pues no se puede. ¿Listo? Puertas abiertas siempre y todo lo más, digamos, respetuoso posible para que la persona esté cómoda. De nuevo, lo mismo, vamos a ver que esto es muy importante porque es la primera clase de SEME, así que tenemos que aprender qué cosa hay en el abdomen. Si no aprendemos ahora, va a ser un poco más difícil. Seguro que en SEME ya lo conocemos, ya sabemos qué es la vesícula, dónde se encuentra, de qué tamaño es, que tiene forma de pera, ¿verdad? Y el fisio, qué funciones tiene, y ahora cómo es su manifestación clínica cuando estás enfermo. Porque cuando estás sana, todos cumplimos, no nos duele, pero cuando estás enfermo, hay manifestación de la fisiopatología y los signos y síntomas que está manifiesta. Volvemos a lo mismo. En la inspección, ¿qué encontramos? ¿Sí? En primer lugar, se debe observar la forma del abdomen. ¿En qué condiciones es normal? La parte superior del abdomen, si es de concavidad inferior o de concavidad superior. Un abdomen globoso que tiene concavidad superior o inferior. ¿Qué más? Puede ser excavado, ¿sí? En desnutrición y neoplasias. En delantal, las personas que han bajado de peso, ¿sí? Que han estado con un tema de pérdida de peso voluntaria o involuntaria. Puede ser globuloso, ¿sí? En forma de batracio esta. ¿Sí? ¿Qué es batracio? ¿Qué significa esto? ¿Qué habrá acá? Asitis, ¿no? Mira, es típico, protruye en los flancos y es típico del asítico del paciente cirrótico, ¿verdad? Entonces hablan en delantal, en batea, con manchas, ¿sí? Vemos. Bueno, en este caso se da esto por una disminución de la albúmina, que es aquella proteína que, digamos, es el imán del agua, entonces por tanto genera una liberación, lo que se puede dar en caso de la cirrosis, que es el hígado el que la produce, y vemos este tipo de abdómenes. Correcto, nos orienta. En este caso nos va a orientar a qué líquido. Una de las patologías que produce esto es la cirrosis. La cirrosis, como dijo la compañera, produce una insuficiencia hepática. La insuficiencia hepática produce una hipoalbuminemia porque el hígado es encargado de producir proteínas, ¿verdad? Y la hipoalbuminemia hace que, junto con la hipertensión portal, hacen que el flujo de sangre y las leyes de Franz-Starling, que son las que contienen el líquido dentro del vaso y las que retienen, se desequilibre, ¿verdad? Aumenta la presión hidrostática, baja la presión coloidosmótica y el líquido sale. Es una de las causas. Por ejemplo, no solo en la cirrosis, puede haber en insuficiencia cardíaca derecha. ¿Sí? Puede estar presente en cardiopatías en general, puede estar presente en el síndrome de Chiari, que es la trombosis de las suprahepáticas, puede estar presente en la trombosis portal, todas las que generen hipertensión portal. Bien, además, ¿en qué otras que no generen hipertensión portal? Las carcinomatosis, los cánceres de ovario, ¿bien? El síndrome nefrótico, porque pierden proteínas, el mismo principio, la albúmina disminuye y aumenta la salida, la presión hidrostática de la misma. Bien, no es específica, pero sí para notarlo, en la citis. La citis no es igual a cirrosis, ¿sí?
La citis es un componente, una descompensación de la cirrosis, es cierto, pero no es exclusiva. La citis forma parte o es manifestación clínica de un montón de otras enfermedades. Muy bien, entonces cuando vemos un abdomen patracio pensamos, esto es asitis, parece asitis, lo vamos a ir a comprobar. Acá tenemos 3 dibujitos. Dice, la citis, que se acompaña de circulación colateral, podría tratarse de una hipertensión portal. ¿Cómo es el flujo venoso normal? Tiene este sentido, ¿no? Las flechas, lo normal. Y esto es anormal. ¿Por qué? Porque empiezan a salir venas de la vena umbilical hacia afuera. Y se ve tal cual una cabeza de medusa que seguro vamos a ver más acá, más adelante. Muy bien. Entonces, ¿qué más podemos ver en la inspección? Arañas vasculares, spider, ¿verdad? ¿Qué más podemos ver en la inspección? Un montón de cosas. Estrías rojovinosas, por ejemplo, ¿eh? ¿Qué enfermedad? Bueno. Manchas equimóticas, acá tenemos, ¿sí? Aquí están los signos del Van-Gardner. Bien. El ombligo vertido, puede ser por una hernia. Protuberancias sobre la pared abdominal. Bien, ponemos al paciente en el punto dorsal, le hacemos alguna maniobra de Valsalva, por ejemplo, aumenta el volumen intraabdominal y si hay un orificio empieza a salir una víscera, el mesenterio o lo que fuera y notamos, ¿verdad? La hernia inguinal. Todos estos hallazgos son parte de la inspección. Es por eso que nosotros debemos delimitar el abdomen. ¿Ven dónde está la ropa del paciente? Porque tenemos que explorar hasta acá, porque eso es el abdomen. Y arriba, el costal, la procesifoides, el ángulo. Entonces yo libero que abdomen, empiezo a mirar. ¿Qué de todo esto encuentro? Ah, mire, encontré una cicatriz. Posiblemente sea de una colecistectomía de hace 10 años, ¿sí? Condiciona dolor, una colecistectomía reciente. Viene con dolor, bueno, adherencias, se operó hace poco, entonces un traumatólogo ha creado adherencias dentro del peritoneo y le duele, pues porque todo va normal, ¿no? Entonces son cosas importantes que uno tiene que describir. Inspección, abdomen plano, ¿sí? Inspección, con cicatriz, no sé, oblicua, en hipocondrio derecho, qué sé yo. Sugerente de tal cosa, ¿bien? Cicatriz cubierta o herida cubierta de apósitos en tal lugar, lo que vemos. Muy bien, la inspección nos sirve para eso. ¿Qué más podemos ver? Latidos, ¿sí? Latidos. Uno ve un abdomen plano y unos flaquitos, una aorta abdominal, que es un latido, es un aneurisma de aorta. Tú lo palpas, empiezas a sentir los latidos y ¿qué? Acá hay algo, ¿no? De dice así o de dice, pues que hay una ecografía. Quiero que me miren el volumen o el calibre de la aorta abdominal, un aneurisma. Es un aneurisma solo mirando y viendo delante. Entonces hay que darse un tiempo, una pausa, mirar, inspeccionar adelante, encima, todo. ¿Bien? Movimientos peristálticos, pacientes con obstrucción intestinal, el intestino se llena tanto de aire o de contenido que se empieza a ver el movimiento reptante dentro del abdomen. Cicatrices, heridas quirúrgicas como esta, esto nos indicará pues, que ha tenido gran cirugía, una cirugía complicada, un proceso patológico grande, ¿no? Que tiene 2 drenajes a nivel del abdomen. Puede tener fístulas, ostomías, una colostomía por la ubicación y las características, ¿bien? Y drenajes, este es un tubo en T o una sonda, ¿quién sabe el nombre? Kerr, sonda en T o Kerr. Esto entra dentro de la vesícula, ¿ven? Vía biliar, pancreático, duodeno, entonces le sacan la vesícula a la persona y a veces quedan cálculos atorados acá, coledocolipiasis. Se deja la sondita, una parte va para arriba y otra para abajo para que la bilis salga por acá y descomprima la vía biliar. ¿Sí? Y esa sonda se expone del lado derecho en general del paciente, como esta de acá. ¿Bien? Y por ahí sale la bilis, ¿sí? Para que no se serio. Inspección. Sonda Kerr, ¿qué viene? Bilis. Ah, me acuerdo que una vez alguien me dijo que esto estaba dentro del colédoco y de ahí sale la bilis. Ya sé qué es. ¿Bien? Seguro más adelante van a profundizar bajo el toque de técnicas quirúrgicas, pero por lo menos ahora en semiología ya sabemos qué es. Mira si te quedas con otro, viene otro y sale. Pues ustedes o sea, en la auscultación, volvemos a lo mismo de antes, se usa el estetoscopio para explorar los ruidos. Bien, ¿qué técnica podemos usar? Coloque suavemente, diafragma la campana, manténgalo presionado y son 5 a 35 ruidos, no dolorosos, ¿sí? Y se puede escuchar incluso a distancia, ¿ves? Han venido temprano, sin desayunar, y hablando, comiendo un chicle y empiezan el ruido. Todo silencio, ¿no? A pasar. Se pueden escuchar a distancia los ruidos superiores, por el microscopio más. Podemos hacer una auscultación organizada, siguiendo el patrón del marco colónico, ¿sí? Hipocondrio, en ese sentido. En la auscultación, los ruidos
están aumentados a comienzo de la obstrucción intestinal y cuando pues uno tiene un ayuno prolongado, ¿no? Están disminuidos durante el sueño, el estreñimiento, el condenso lirio, de ausencia de hilo paralítico, peritonitis. Si uno no escucha ruidos, eso creo que es lo más importante. Si uno no escucha ruidos, ¿qué está pasando? ¿No? Lo despierto al paciente. Despierto. Un minuto. Algo está pasando. Cuando es interno. Algo está pasando. Tienen que saber que algo está pasando. O sea, en la auscultación que está aumentada. Generalmente escuchan ruidos, sí. Ponen la historia clínica de la evolución del interno, ruidos y dolores están presentes, no es aumentados, disminuidos. Podría, ¿no? Presentes. Sí, escuchamos. Bueno, esto por lo menos dice que no hay algo grave, que hay ruidos. Pero si no hay ruidos, ahí sí pues tiene que hacer un poco de ruido ustedes, ¿no? Aquí, levantan la mano, no hay ruido. Algo está pasando, ¿sí? Entonces eso es lo más importante en lo del examen físico. Y son condiciones que necesitan atención inmediata. Una peritonitis no debe esperar un tiempo. Realmente ya son pacientes que tienen otros síntomas más. Otros ruidos que podemos auscultar son los soplos. Sistólico, diastólico, indican una obstrucción o parcial de alguna arteria abdominal. Otra vez, los ruidos de roce. ¿Ves? Acá hay una neoproliferación, un hepatocarcinoma que está adherido a la mucosa. Y uno pone el fonendoscopio. Ojalá puedan tener la oportunidad de escuchar un ruido. Raspa. No es un ruido grave, es un ruido de roce. ¿Sí? Generalmente cuando hay pacientes que tienen cáncer de hígado, y esto genera pues, como adherencias, ¿no? El movimiento hace que se desplace el peritoneo contra el órgano que está en crecimiento y se pueden auscultar ruidos de roce. Si tenemos ruidos hidroaéreos, soplos, ruidos de roce, ¿sí? Y la ausencia, pues, ¿no? Que se pueden realizar. O cuando tienen que hacer algo. Se escucha y se asocia a movimientos respiratorios, indican inflamación de una superficie peritoneal o un órgano. Y los latidos fetales, que ya más o menos hablamos, con un fonendoscopio, con un aparatito, y eso en obstetricia, seguro más adelante van a aprender cuántos son los ruidos normales en los ruidos fetales, ¿no? De 120 a 160. Luego viene la percusión, se emplea para evaluar el tamaño y la densidad de los órganos intraabdominales y detectar la presencia de líquidos, aire o masas. ¿Sí? La percusión nos permite presenciar o escuchar más bien varios tipos de sonidos y ruidos. Se realiza en sentido como un abanico, ¿sí? Un sentido radiado, a partir de la apéndice sinfoides, y va ubicando todos los cuadrantes de la corona. Se percute de arriba hacia abajo en forma radiada, desde la apéndice sinfoides, el hipogastro y luego hacia las fosas ciliares. ¿Bien? Siguiente esto. Entonces, cuando llega la hora de hacer el examen, ¿se acuerdan? Pues palpan, a veces empieza a cumplir en forma desordenada. Entonces, si palpas así, tienes la posibilidad de identificar cómo suena acá, cómo suena acá, cómo suena acá, cómo suena acá, cómo suena acá. Vas evidenciando. Bien. La percusión. En la citis, dice que hay una matidez desplazable. ¿Sí? ¿Qué significa? Que cuando nosotros hacemos la percusión y el paciente está echado de cúbito dorsal y se mueve hacia un costado, esa matidez va a seguir hacia el lado porque este tiene contenido líquido, entonces este líquido al irse hacia el costado también produce la matidez. Entonces en asitis se palpa, ¿no? La parte donde hay matidez y uno le dice al paciente, a ver, muévete del otro lado. Así se desplaza, entonces tienes que pensar, acá hay agua, se está moviendo. En general en la citis, ¿verdad? Acá tenemos un dibujito donde nos dice lo mismo. La onda cítica se apoya sobre un flanco con el pulgar de la línea umbilical y con la otra se percute el flanco opuesto con la punta de los dedos. En el hospital vean un ascítico y vayan corriendo. Palpen, ¿no? Así como anda la lana, siempre con respeto. Llega usted ya, primero, y hacen esto. Cosa que pues se va a fijar el conocimiento y eso va a ser práctico para ustedes, ¿no? De todo lo que llegan, hacen su palpación. La onda cítica o la ascítica es sentir en el lado opuesto, ¿sí? La percusión que se realiza en este lado. Se pone la mano en un lado opuesto y se percute, y se ve como el golpe llega a la mano que está sensando, percutiendo y sensando. Bien, como es carnavales, es un globo y lo van a llenar de agua, hinchadito. Van a la mesa y van a poner una mano acá y luego van a golpear el otro lado. Y van a enseñar a todos los que quieran, mira, esto es una onda así.
y es igual como se va a sentir, o muy parecido como se va a sentir en la práctica y en el paciente. Bien, para que sensibilicen y noten cómo es el procedimiento, ¿correcto? La percusión del espacio semilunar de Traube, ¿sí? Es una región situada en la parte antero-inferior del tórax, antero-inferior del tórax izquierdo, ¿bien? Caracterizada en el individuo por una sonoridad timpánica que se obtiene en la percusión. Es importante. Clínicamente incluso podríamos hacer un diagnóstico o aproximarnos mucho a un diagnóstico de una enfermedad, ¿sí? Está delimitado hacia arriba por la sexta costilla, lateralmente por la línea axilar media, sexta costilla, línea axilar media, y por el reborde costal izquierdo en su punto inferior. Es este espacio. ¿Okay? Es timpánico normal y la matidez indica esplenomegalia o hasta tumores gástricos. Es importante, ¿no? Palpas y suena timpánico y te llama la atención. ¿Qué pasa? Le pediré endoscopía, le preguntaré más. ¿Y cómo te duele? ¿Y desde cuándo? ¿Has vomitado sangre? ¿Cuando comes semillas? ¿No pasa la comida? ¿Sí? Entonces investigas y probablemente llegues a un diagnóstico, ¿verdad? Entonces no se olviden, es posible también en el examen que vengan del límite del espacio de Traube, qué significa si esto ocurre en el espacio de Traube, cómo suena el espacio de Traube, y más que para el examen, que le tomen atención a eso, porque es un recurso semiológico que solo necesitan sus manos y su conocimiento para que puedan aproximarse a un diagnóstico probable, ¿bien? Donde sea que estén. Entonces, las notas de percusión en el abdomen, timpánico, nota musical, ¿sí? Ya saben lo que es una resonancia, hiperresonancia, se pone entre el timpanismo y la resonancia, y la matidez grave, escasa. Localización sobre las vísceras del timpanismo, llenas de aire. Hiperresonancia, base del pulmón, eso seguro también ya lo están viendo. La resonancia sobre el tejido pulmonar y a veces sobre el abdomen, y la matidez sobre órganos sólidos, sí, adyacentes y estructuras llenas de aire. Más o menos nos da ese sonido. La percusión individual del vaso del hígado del estómago comienza con la percusión del hígado en la línea media clavicular derecha sobre una zona timpánica. Entonces, ¿qué? Buscamos un sonido donde cambia. Vale, ¿bien? En la línea medio clavicular derecha sobre la zona timpánica que se continúa percutiendo de arriba hacia abajo, línea medio clavicular, sexta costilla, y empiezan a notar el cambio de sonoridad. Cambia el pulmón, diafragma y el hígado, que está apoyado sobre el diafragma. ¿Bien? Se puede marcar un reborde con el rotulador o hasta con un lapicito, con una cosita que te diga eso. Pero generalmente uno lea la memoria, ¿no? Acá empieza. Y luego sigues bajando. Y vas percutiendo el reborde inferior del hígado. ¿Bien? Un borde hepático está más o menos 2 a 3 centímetros por debajo del reborde costal derecho. 2 o 3 deditos debajo del reborde costal. Eso es normal. Entonces empiezas, línea medio clavicular, sexto espacio intercostal y ahí cambia. Entonces dices acá. ¿Sí? Dice que marques para que mires. O sea, sigues bajando y cuando ves que cambia, generalmente está 2 o 3 traveses de dedo del reborde costal. Si está más abajo, ya creo que hay una enfermedad, le daremos estudios, perfil empático, demás. ¿Bien? Se percuten, otra cosa de la percusión, se percuten los 4 cuadrantes y las 9 regiones del abdomen para tener una primera impresión general. Ahí viene el espacio de Traube, es importante percutirlo porque ya nos puede decir que puede haber una masa ocupando el espacio. ¿Bien? El timpanismo es el sonido predominante en el estómago y los intestinos están llenos de aire y la matidez se aprecia en órganos sólidos. La vejiga distendida puede tener matidez. La palpación es el método de la semiología del abdomen que se realiza en el paciente de cúbito dorsal o de pie, ya lo dijimos. Se pide al enfermo que esté tranquilo, se coloca la mano derecha, ¿sí? Te pones al lado derecho y con la mano derecha calentar levemente para evitar seguir. En relación a la palpación tenemos 2 tipos de palpación, una palpación superficial y una palpación profunda. En la palpación superficial vemos técnicamente la piel, el tejido celular subcutáneo, y ya con la palpación profunda digamos que estaríamos llegando a distintos órganos. Sí, justamente acá. 3 fases, superficial, profundo e interno, ¿sí? Interno. Superficial, primero se palpa la piel, después la grasa, lo que hemos dicho, el dibujito, tejido celular subcutáneo, grasa y músculo. Podríamos notar con la palpación superficial, tocar suavemente la superficie del abdomen y notar una irregularidad, una superficie dura, una bolita, un nódulo, una masa, un tumor, algo que protruye o sale de la misma, ¿verdad? Entonces, palpación superficial, se palpa de manera suave sobre la piel, teniendo en cuenta que eso está formado por piel, tejido celular subcutáneo y músculo. Estamos palpando la superficie, el continente. Bien, y ahí podemos encontrar diferentes densidades, formas y masas. Se palpa primero la piel, después la grasa. La profunda podemos explorar la parte del músculo y el peritoneo, y la interna profunda también, ¿sí? Las vísceras o masas, si se puede usar la palpación,
bimanual. Metes la mano y palpas, ¿no? Metes la mano y palpas. Al final tenemos que definir si hay defensa muscular, lo que decía la compañera, a ver si no hay una resistencia. Tú palpas, se pone duro, palpas profundo y no puedes, ¿verdad? Y el paciente gripado te quiere meter, ¿no? Una pinta, me duele, ¿no? Me duele porque hay peritonismo de alguna masa, hay algún crecimiento de órganos, palpación superficial y profunda. Hay alguna masa, ¿qué se hace si hay alguna masa? Localizas, ¿dónde está? Periumbilical, supraumbilical, ¿no? Flanco izquierdo, inguinal derecho, inguinal izquierdo. Forma, tamaño, aproximado. ¿Cuánto mide el ancho del dedo? 2 centímetros, 1,5 centímetros. Más o menos, 2, 3, 5, ¿verdad? Y puedes definir con la palpación. Puede ser único, múltiple, regular. ¿Sí? Existen un montón de maniobras semiológicas. En la palpación superficial activa, hay activa, pasiva, ¿verdad? En la activa se le pide al paciente que levante la cabeza. De esa manera se pone rígida la pared abdominal y uno puede limitar la superficie y lo interno. Si aparece una masa, palpamos una bolita, palpamos algo, le pedimos al paciente que levante la cabeza, entonces el plano muscular se pone rígido y si la bolita persiste o la masa persiste, podemos pensar o sospechar que es superficial, un linfoma, una masa de la superficie. Y sirve para definir eso, ¿no? Acá se ve en el dibujito, se ve una masa y que cuando el paciente se pone rígido, ¿listo? La palpación profunda puede ser monomanual o con una mano bimanual. Se realiza apoyando, ¿sí?, las eminencias tenales de la mano hábil o más sensible. Puede ser con ambas manos también, y acá hay varias técnicas. Y acá empieza el show, ¿no? Libros de palpación de signos y síntomas. ¿Bien? Y esto es de semiología abdominal, digamos, lo más pesado. Es bueno saberlo porque lo puedes utilizar y lo vas a utilizar, pero en general cada uno se familiariza con una forma. El abdomen mide 40 por 30 y pues, te familiarizas. Y no es necesario a veces hacer todo, pues esto es parte de un poco de la semiología de la historia, ¿no? Sirve para hacer presión, ¿sí? Tálamos. Se hace presión con una mano y se baja, ¿sí?, para dejar expuesta la zona donde uno quiere palpar, mientras la otra mano explora, como ya se ha explicado, una aprieta y la otra siente, o jala la piel y la otra siente. Bien, Obrastov consiste en la depresión del abdomen para relajar la zona que desea ser explorada únicamente con la eminencia tenal. Aquí está la maniobra, ¿ves? Obrastov. Esta maniobra, dice la de Glenard, se coloca las manos juntas con los dedos adosados, 2 dedos adosados, manos juntas, uno encima de otro. De esta forma queda una línea palmatoria recta. Une las dos manos y haces mano de cuchara para buscar con un poco más de superficie. Puntos dolorosos, ya lo vimos anteriormente: punto cístico, punto de Morris, McBurney, punto uretral, ¿sí? McBurney izquierdo, punto uretral superior. Esto en general, estos puntos son importantes en el examen, que nos van a ahorrar tiempo, van a facilitar, ¿sí?, el uso de recursos. Si palpamos un punto cístico, ¿qué le sospecharán? Viabilidad, ¿verdad? Vesícula, viabilidad. ¿Y qué pedirán? ¿Qué recurso pedirán? De gabinete. Una ecografía, no invasivo, barato y accesible, ¿verdad? Una ecografía. Te dirá si la vesícula tiene características inflamatorias o hay un colédoco dilatado, un calculito bajo. Si el punto, a ver acá, punto ureteral superior es sensible y doloroso, ¿qué le pedirán? Posiblemente un examen de orina, sospecharía de orina, ¿verdad? Le veré si tiene leucocitos en orina, le preguntaré, ¿tienes síntomas urinarios, disuria, polaquiuria, tenesma, ¿no? Ganas de orinar a cada ratito, ha tenido fiebre, escalofríos, náuseas, todos los síntomas urinarios. Entonces estos puntos nos definen un poco, nos aclaran, nos acercan, nos aproximan hacia el diagnóstico ocular. Signo de Murphy, ¿sí? ¿Qué es el signo de Murphy? A ver. Ya, yo pregunto. La compañera, ¿cómo te llamas? Okay. ¿Qué es el signo de Murphy? ¿Ya sabes? No sé. ¿Quién sabe el signo de Murphy? Ya, doctor, vamos a tener que hacer una línea imaginaria entre las costillas, en el reborde costal. Después vamos a hacer una línea imaginaria justamente donde están terminando las costillas. Y en la intersección de estos vamos a ejercer presión. Y cuando nosotros ejercemos presión y le pedimos al paciente que respire o que, digamos, llene sus pulmones y duele, es un signo de Murphy positivo. Muy bien. Entonces se delimita el punto cístico.
Acá está el dibujito, miren. Bueno, yo feo, no se nota, ¿no? Entonces, línea axilar, línea media clavicular, reborde costal, ¿sí? Reborde costal, punto cístico, o de Murphy. Otra forma de limitar, línea imaginaria entre el ombligo y la axila, donde cruza el reborde costal, porque acá al fondo, si ven, está la costillita dibujada, ¿no? En el dibujito. Entonces, uno que pide al paciente que inspire profundamente, pones los dos deditos ahí, en ese punto, y le dices, respira, inspira, mete aire. El diafragma baja, empuja el hígado y la vesícula sobre tu dedo. Y eso genera dolor. Y el dolor se refleja en la apnea. Interrumpe la respiración. Y se llama apnea de dolor. Signo de Murphy positivo. Posible diagnóstico de colecistitis aguda. ¿Está bien? Palpación. Signo de Murphy. Punto cístico, se comprime, se le pide una inspiración profunda y corta la inspiración por dolor. También existe el Murphy ecográfico. El ecografista, cuando va a apoyar el transductor sobre el punto, le pide que inspire y corta la respiración y informa, ¿no? Signo Murphy ecográfico. Sugiere o sospechas de colecistitis aguda. Muy bien. Un signo muy importante que se debe explorar siempre en el paciente que venga con dolor en el hipocondrio derecho. Siempre, regla, ley. Bien, no se olviden. Paciente que viene con dolor acá, después de comer arroz con huevo con papitas allá en el mercado San Pedro. Sí, ayer he comido doctorita, doctor, está esto. Y después me he empezado a doler y he vomitado anoche, no he podido dormir, he venido a emergencia y no me han atendido, son los malos, los doctores, los emergencias, no te vayas a mi casa. Y luego vuelvo a tu consultorio en la tarde y el ¿sí? Esta es la vida real, eso es lo que pasa. No se olviden, una diapositiva entera con 4 dibujos, 1, 2, 3, 4 dibujos, como para que le tomen atención e importancia. No debe haber una historia clínica o un examen físico del abdomen que no reporte Murphy positivo o negativo si es que tiene dolor. ¿Sí? Entonces, cada vez que ustedes, ¿cuántos son? ¿40? 30 y pico. 30 y pico de médicos ya van a poder Murphy positivo o negativo en su historia clínica. Nunca se olviden. Dolor abdominal, Murphy negativo, ya que saben. No 100%, la sensibilidad no es 100%, pero por lo menos es otra cosa, ¿no? Otra posibilidad diagnóstica. Y si es positivo, pues le hará su ecografía y verá los criterios de toque para colecistitis y dirá, ¿tiene o no tiene? ¿Lo peor o no lo peor? ¿Sí? Muy bien. Otra cosa en la palpación, punto epigástrico, donde se ubica en la línea vertical trazada desde el ombligo hasta el apéndice sifoides. Ombligo, apéndice sifoides. A este nivel se explora la sensibilidad del plexo solar. Punto pancreato coledociano o de Chofá. ¿Sí? Se localiza a unos 2 centímetros por arriba y a la derecha de la cicatriz umbilical. Corresponde a la cabeza del páncreas y del colédoco y el duodeno. Importante. ¿Sí, verdad? Ombligo, 2 centímetros y palmas. ¿Qué cosita será? Y palmas. No, nada más. Puede ser sensible, doloroso, o tú encontrar una masa. Algo durito, chiquito, una pelotita, como una aceituna. Cáncer de cabeza y palmas. Ictericia, sin dolor, palpas, ¿sí? Y encuentran la sangre. Su ecografía, su resonancia, no le caen palmas. Punto pancreato coledociano. 2 centímetros por encima del ombligo. Bien, acá dice. A 2 centímetros por arriba y a la derecha de la cicatriz umbilical. ¿Sí? Chofá. Acá está el ojito. ¿Sí? Ese telegrama. Donde se ve el páncreas del páncreas. Punto apendicular de McBurney. Se localiza la unión del tercio externo con los 2 tercios internos de una línea imaginaria trazada de la cicatriz umbilical hasta el borde antero superior de la cresta ilíaca. ¿A qué corresponde? Apendicitis. McBurney, apendicitis. Otra regla. Si les duele ahí abajo en sus pacientes, ustedes le hacen el signo McBurney y anotan su historia. Le hice McBurney negativo, incipiente, no concluyente o positivo. El negativo no quiere decir que no tiene, ¿sí? Pero el positivo sí te acerca a lo que sí puede tener. Entonces no está de más ponerlo, o explorarlo, o pensarlo, o intentar diagnosticarlo. Si pones negativo no pasa nada, no quiere decir que es, sí puede tener otros, ¿sí? Que lleven al diagnóstico, pero por lo menos en este caso lo has buscado y no lo has encontrado. Pero si lo encuentras cambia todo, ¿no? Entonces hay que ir a hacer el ¿de acuerdo? Y acá, como es apendicitis aguda, ya que estamos hablando, como quien dice, hablamos de la triada de Murphy.
signo de Murphy arriba en la derecha y tirada de Murphy abajo en la derecha. ¿De acuerdo? Entonces la tirada de Murphy, ¿qué dice? Fiebre, más de 38, dolor periumbilical que migra y se localiza en el cuadrante, en la fosa ilíaca derecha, y que además acompaña náuseas y vómitos. Aquí no timas un margen positivo y acá sí estás, ¿no? Pensando en el diagnóstico. El paciente, tengo fiebre, están los fríos, me ha estado doliendo, le haces Marburg y positivo. Bueno, diagnóstico. Signo de Bloomberg. Fue la pregunta de examen del año pasado. ¿Qué es el signo de Bloomberg? Es algo que seguro que lo han escuchado siempre y lo van a ver y lo van a escuchar y nos muestra algo. Dolor a la compresión en apendicitis aguda con compromiso del peritoneo visceral, ¿sí? Por otro lado, si el dolor es más intenso a la descompresión, debe sospecharse de procesos inflamatorios con compromiso del peritoneo parietal. O sea, tocas ahí y le duele. Y cuando descomprimes, aumenta el dolor. Pero es localizado. ¿Sí? La diferencia. Maniobra de Hausmann se realiza palpando el punto apendicular con moderada presión, mientras se pide al paciente que extienda o levante la pierna hasta un ángulo de 50 grados. Signo de tos, de la tos, mientras se palpa el punto apendicular, se le pide que tosa y debería despertar dolor en la zona por aumento de la presión intraabdominal, ¿no? Toca el punto del músculo y tosa. Puede generar dolor al tocarlo. Del psoas. El paciente en decúbito lateral izquierdo pidiendo que lleve su pierna derecha hacia su cadera, o sea que la libre, ¿no? Se extiende la pierna y el psoas se estira y como el apéndice descansa sobre ese músculo, se mueve y duele. Bien. El signo de Robson, también fue una pregunta del examen del año pasado. ¿Sí? Signo de Robson. ¿Cómo es el signo de Robson? Y acá está el dibujito muy gráfico. Dice, es la respuesta dolorosa en el cuadrante inferior derecho, posterior a la compresión en el cuadrante opuesto. Comprimes acá y le dices, ¿dónde te duele? Y te dice, acá, al otro lado. ¿Por qué? Porque el aire va y generalmente se extiende. Entonces, el cuadrante a la opuesta. Signo del obturador, el paciente se hace al flexionar el muslo sobre la cadera pidiéndole que realice una rotación externa. Y duele la zona perpendicular. Hiperestesia en la zona del apéndice. Fosa ilíaca derecha. ¿Cuántos signos de apendicitis, no? Para detectar la apendicitis un montón. Seguro que era una patología frecuente. Se estudió mucho, se buscó muchos signos y seguro de eso alguno entrará en el examen, ¿no? Hay que ver y aprender cuáles son los signos que puede diagnosticar o sacar de ellos. Puntos ureterales, ya lo hemos visto, se encuentra en la línea media del abdomen, umbilical, dolor que se irradia hacia zona perineal. Bien, generalmente cólico renal, colitiasis ureteral. El cálculo migra y por la inervación el dolor migra hacia la zona genital, ¿sí? Gesticular en varones o genital en las mujeres, incluso hacia el borde interno de los muslos va el dolor. Un dolor que se origina acá y que va hacia abajo. Generalmente es reno ureteral. Acuérdense, ese dolor que tiene esta digamos, disposición, ¿no? Esta irradiación. Renal más arriba, ureteral. El riñón duele porque vienen muchos pacientes y dicen, me están doliendo los riñones y se tocan la espalda. ¿Duele o no duele? Bueno, tenemos recursos, ¿no? Para ver si realmente el riñón. Generalmente son contracturas musculares, pero el riñón sí duele solo cuando se le extiende la cápsula renal. Y eso ocurre con hidronefrosis. Segundo, cuando está inflamado con una pielonefritis. ¿Y cómo es la forma de ver? Con la técnica. Pones la mano, percutes en la fosa renal y hace el salto, ¿no? ¿Te duele? Sí. Es la reacción, la respuesta al dolor. Percutes y hace el salto, ¿no? Es como percusión positiva, ¿no? O grita, ¿no? ¡Ah! Bueno, palpación del colon. ¿Cómo se palpa el colon? Se empieza en la fosa ilíaca derecha, en el cielo. Se realiza la maniobra de Gallagher. Ya vimos con dos manos, ¿sí? Donde la mano pasiva está abrazando el flanco derecho y el pulgar justo por encima de la fosa ilíaca, haciendo presión al control del cielo. ¿Se puede palpar? Sí, pero en general pues es palpar, no hay nada, ¿no? Vacío. Se comprime. Ahora, si notas alguna más irregularidad o resistencia, sí te preocupa y dices, acá hay algo, vamos a ampliar esto. ¿Bien? Colon ascendente o descendente, se realiza el mismo procedimiento ya mencionado, o sea, con la mano, el ciego, ¿sí? Podrá palparse el tubo no muy grueso, generalmente lleno de aire, no se palpa en ambos lados, es totalmente normal. O sea, uno palpa
no para ver el colon, sino para encontrar algo que pueda ser irregularidad, resistencia, nódulos, tumores. No. El año pasado no sé quiénes estuvieron, pero mi primer grupo tuvimos la suerte de hacer un examen físico en el consultorio y había como citis, ¿no? Una citis. Entonces empezamos a palpar y había una masa, ¿no? Entonces, al momento de palpar sí sentías la masa, ¿no? Y cuando hacías un golpecito, hacía el signo del témpano, ¿no? El rebote. Había agua, y adentro una masa sólida, y cuando tú lo tocabas o le dabas un golpe, bajaba y volvía, y rebotaba, ¿no? Muy bonito. No siempre se puede ver eso, pero ¿cómo lo descubres? A veces el paciente por el tiempo, ya, ¿qué te duele acá? Y haces una cosita, andas a hacer una ecografía y después vuelve, haces tu tomografía y después vuelve. No, la palpación, ese minuto, 2 minutos, 3 minutos, van a ser importantes para el médico y para el paciente. El colon transverso normalmente no es palpable, la manera más idónea de palparlo es con la maniobra de Grenard. ¿Sí? ¿Qué maniobra se utiliza para palpar el colon descendente? Puede ser de abajo hacia arriba. ¿Bien? Es como nosotros estamos sosteniendo esto y el colon está colgado. El colon sigmoides, anteriormente mencionado, con la misma maniobra, si es una situación anatómica que va hasta la fosa ilíaca perpendicular al ombligo. Entonces, usamos el ombligo y de ahí en la fosa ilíaca. Muy bien, acá está de nuevo la palpación bimanual con 2 operadores para ver el signo de la oleada. Este percute, este pone la mano en el medio para aumentar la resistencia, este percute y este palpa. Bien, la manguera es desplazable, aquí está el signo de témpano. Bien, pones y palpas la masa sólida abajo. Palpación del hígado, un montón de técnicas, mano en cuchara, mira. El examinador va a explorar de manera, digamos, de arriba hacia abajo, en sentido transversal al borde hepático, con los dedos flexionados en forma de cuchara. ¿Bien? Mientras se le pide al paciente que inspire profundamente, eso hace que el diafragma se expanda, se ponga recto, el hígado bajo y se ponga más fácil de palpar. Maniobra de Gilbert. El examinador coloca sus manos en forma perpendicular entre sí, unidas por las puntas de los dedos índices. La mano izquierda cruza de forma perpendicular el reborde hepático, ¿bien? Y a la derecha la palpación hacia abajo. Entonces se trata de limitar. Aquí está la teoría, maniobra de Güemes, la palpación bimanual del vaso. Van a escuchar, esto es para palpar el vaso, ¿no? El vaso es un órgano muy lábil, muy suave. Entonces cuando toque palpar el vaso, no lo están metiendo porque puede sufrir una contusión. Es un órgano muy digamos, frágil. ¿Sí? Pues al palpar hay que ser suave siempre. Está la técnica descrita con la mano izquierda o derecha en forma de cuchara, se palpa, ¿sí?, al acecho por debajo del reborde costal y a la aparición durante la inspiración profunda. Claro, tú pones la mano y esperas que el vaso aparezca cuando inspira, ¿no? No se palpa generalmente, y si se logra palpar es que está creciendo, ¿no? Palpación manual, y acá está la percusión, consiste en colocar en la región palmar de los metacarpianos la mano izquierda y golpear con el puño cerrado la fosa renal o lumbar. Entonces el paciente hace el gesto de dolor, un sobresalto, ¿bien? Generalmente el paciente sentado se palpa y se percute, ¿sí?, para ver si es renal o no. Otra maniobra de palpación del riñón, maniobra de Capullo, maniobra de Israel, la maniobra de Montenegro, y bueno, eso es un poco de lo de signos y síntomas, o digo signos del abdomen, un montón, y faltan. Me parece que tenemos la bibliografía muy urgente como para revisar, yo creo que 4 o 5 patologías que no se nos pueden ir, ¿sí?, del diagnóstico, por lo menos de la aproximación en nuestro examen físico. Bien, no se olviden, palpación superficial, palpación profunda. La superficial va a buscar masas o nódulos, hay activa y pasiva, se pone el paciente haciendo una contracción muscular, levantando la cabeza y podemos palpar masas superficiales. Podemos palpar si hay resistencia abdominal o no. Bien, si la palpación superficial duele, este paciente debe tener algo en el peritoneo, una peritonitis dual. Bien, punto cístico, ¿sí?, Murphy, el signo de Murphy, McBurnen, ¿sí?, puntos ureterales, puño percusión, cosas que no pueden dejar de hacer en el examen físico del hombre, ¿sí? El abdomen es pequeño pero tiene un montón de cosas, es una caja de Pandora, está el páncreas, pancreatitis, donde duele, cómo duele, eso lo vamos a ir viendo en forma específica durante cada patología. Esto es un poco general del examen físico, ¿de acuerdo? ¿Algún comentario, alguna aportación o alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, listo.